buenos días, muy buenas tardes. Vamos a dar un minuto más para dar oportunidad a que se incorporen quienes nos acompañarán en este webinar. Muchas gracias por estar aquí. Muy bien, pues si les parece, vamos a empezar. Muy buenos días, muy buenas tardes a todas, a todos, a quienes nos acompañan desde distintos puntos de Iberoamérica. Muchas gracias por acompañarnos y por dedicarnos esta hora para reflexionar juntos sobre este tema que nos convoca el día de hoy, de la cultura colaborativa. Yo soy Cecilia Espinosa, yo soy directora de la Fundación SM en México y bueno, tengo el gran honor de acompañar y moderar la mesa el día de hoy con dos grandes especialistas. Y pues para mí, de principio, darles la bienvenida, es un placer a este espacio que estamos impulsando desde la Fundación SM, que ya forma parte este webinar forma parte de una serie de webinars que iniciaron desde el año pasado y que este año arrancamos justo el 18 de marzo, el mes anterior, con el tema de Sin cuidado no hay educación. Y bueno, que hoy nos reúne y nos convoca con este tema tan importante en este momento de la cultura colaborativa. Quiero comentarles que estos webinars los hemos diseñado para reflexionar sobre los grandes desafíos de nuestro tiempo, que es esta necesidad de transformar la educación. Pero no solo queremos quedarnos en un plano de reflexión, sino que también estos espacios son importantes porque queremos recuperar buenas prácticas que nos inspiren y que nos lleven de alguna manera por un camino de esperanza en donde podamos ver que realmente la transformación es posible. Este ciclo de webinar se enmarca en el movimiento que hemos denominado desde Fundación SM Reimaginar Juntos, que lanzamos ya hace algunos años, lo lanzamos creo que fue en el año 2022 y lo iniciamos con una convicción muy clara, que la educación no se transforma en solitario. Se transforma cuando realmente somos capaces de construir comunidades, de pensar juntos y de asumir esta responsabilidad compartida que tenemos, tanto del presente de la educación como del futuro educativo que queremos. Y desde esta perspectiva es que hemos venido trabajando a partir de los grandes marcos internacionales, particularmente los impulsados por la UNESCO, organización con la que hemos trabajado muy de la mano para repensar la profesión docente, no solo desde sus desafíos, sino también desde ese enorme potencial transformador que tienen. Sabemos, creo que todos, que el profesorado es el factor dentro de la escuela que más influye en el aprendizaje de nuestros estudiantes, de nuestros alumnos, y sabemos también que el corazón de cualquier sistema educativo late siempre al ritmo de nuestras maestras y nuestros maestros. Pero también creo que sabemos que hoy ejercer la docencia implica enfrentar condiciones muy complejas, muy complicadas, y que todas estas condiciones muchas veces nuestros maestros y nuestras maestras las enfrentan en soledad. Por eso, uno de los aportes que desde la Fundación hemos construido en colaboración con la UNESCO y con el grupo de alto nivel sobre la profesión docente, hemos construido un decálogo, que es el decálogo de condiciones para transformar la educación y que recoge una serie de recomendaciones que creemos que son claves y fundamentales para justo fortalecer la profesión docente. Este decálogo es un documento que está en nuestras páginas, es un documento abierto y es un documento que busca enriquecerse justo de las aportaciones de la comunidad educativa. Lo estamos llevando a distintos foros, lo estamos discutiendo, lo estamos abriendo y justo es este decálogo el que nutre
los temas que estamos trayendo ahora a esta serie de webinars. Y el día de hoy, particularmente, vamos a abordar el punto número 4 de nuestro catálogo y que aborda algo que es fundamental: la necesidad de construir una cultura colaborativa en las comunidades educativas, especialmente en los equipos docentes. Durante mucho tiempo hemos pensado que la docencia ocurre como una práctica individual, casi solitaria, y que ocurre cuando un maestro cierra las puertas de su aula. Pero la evidencia y todos estos documentos que tenemos a su disposición nos dicen que la escuela que logra transformarse son aquellas en donde los docentes trabajan juntos y aprenden juntos y se acompañan. Hablar de una cultura colaborativa no es solo hablar de trabajar en equipo, o sea, habla de muchas condiciones, habla de muchas cosas, de romper el aislamiento de los docentes, de generar esa confianza profesional, de construir espacios de aprendizaje entre pares y sobre todo de sostener y de buscar el bienestar y el sentido de la profesión, recuperar el sentido de la profesión. Porque creo que cada vez tenemos más claro que cuando los docentes están solos, el sistema se debilita. Y al contrario, cuando los maestros trabajan de manera colaborativa, la educación definitivamente se fortalece. Y con esta idea, como punto de partida, queremos hoy abrir una conversación que conecte no solo la reflexión, como lo decía, sino que conecte también la práctica, la evidencia, la experiencia. Y tenemos a dos invitados que yo les agradezco muchísimo que hayan aceptado participar en este webinar. Y ya los voy a presentar, pero antes de presentar y darles la palabra, quiero pedirles que todas sus preguntas, todos sus comentarios nos hagan el favor de, tienen un icono ahí en la parte superior de esta sesión de Teams que dice P y R, preguntas y respuestas. Por favor, ahí dirijan todas sus preguntas, sus comentarios y trataremos de atenderlas en su mayoría, porque de eso se trata. O sea, este es un espacio de conversación. No pueden abrir sus micrófonos, pero bueno, nos va a dar muchísimo gusto leerlos y poder yo transmitir sus inquietudes a nuestros especialistas del día de hoy. Así que bueno, para comenzar con estos dos especialistas, muchas gracias, Jorge Úbeda, muchas gracias, Jorge Esteban Castillo. Quiero empezar presentando a Jorge Úbeda, quien es doctor en filosofía, académico y promotor del pensamiento contemporáneo. Es cofundador y director de la Fundación ProMaestro, que es una organización dedicada a fortalecer una profesión docente colaborativa. Es profesor asociado de filosofía de la Universidad Pontificia de Comillas y desde 2016 promueve Transfilosofía, Club de Pensamiento Contemporáneo. Él ha combinado la docencia con proyectos de formación filosófica, como justo este proyecto de Transfilosofía, y su trabajo aborda la relación entre filosofía, educación y ética, incluyendo la bioética y la discapacidad intelectual. Él es autor de varios ensayos filosóficos y cuenta con experiencia tanto en educación superior como en la enseñanza media. Jorge, le hemos pedido que nos comparta algunas experiencias concretas en torno a la codocencia y el trabajo colaborativo en las escuelas, por supuesto, desde lo que se promueve desde la organización que encabeza. Así que, Jorge, muchísimas gracias por estar aquí y te cedo la palabra y te escuchamos. Pues muchas gracias, Cecilia, por la presentación y muchas gracias también a la Fundación SM por esta invitación a poder participar de este webinar, pues en una cuestión que nos resulta en la Fundación ProMaestro y también a mí personalmente, pues una cuestión que ha configurado en gran medida pues el horizonte de las preocupaciones que he tenido desde que hace 25 años empecé a ser un profesor de secundaria y ya en mis primeros años como docente, pues me hacía muchas preguntas en torno a la colaboración y a las comunidades profesionales, ¿no? Porque, bueno, pues mi experiencia inicial, pues sería como la que muchos de vosotros y de vosotras pues habéis tenido, ¿no? Pues llegas solo a un aula el primer día de clase y casi nadie te acompaña en ese caminar, ¿no? Uno se tiene que ir haciendo casi a sí mismo y sin embargo
nos convertimos todos en buenos docentes cuando entramos en contacto y en colaboración con otros compañeros, ¿no? Así que nada, buenas tardes y buenos días a todos. Y mi intención en este pequeño rato en el que voy a compartir estas experiencias es precisamente hablar de algunas prácticas que crean cultura colaborativa, que hemos también experimentado en la Fundación ProMaestro durante estos 12 años de trabajo, sobre todo en España, aunque hemos hecho algún trabajo también de colaboración con la Fundación SM, con profesores también en Latinoamérica y en México también con el grupo Loga. Bueno, pues voy a ir pasando una presentación, voy a ir compartiendo esa presentación que además luego estará disponible para todos vosotros y podréis, bueno, pues deteneros en ella todo lo que queráis y aprovechar también pues para descargar materiales, ¿no? Ahí hay como posibilidad de descargar materiales y cosas que luego puedan ser útiles para vuestra propia experiencia como docentes. Bueno, lo primero que quería compartir es que en nuestra experiencia de todos estos años acompañando a profesores y a claustros de profesores en esta creación de comunidades profesionales de conocimiento, nosotros hemos identificado que hay 4 verbos muy importantes en estas comunidades profesionales que generan y transfieren conocimiento educativo basado en las dinámicas de colaboración, ¿no? Los verbos son reflexionar, observar, sistematizar y transferir, ¿no? Es decir, punto de partida es la práctica reflexiva conjunta que podemos hacer los docentes, compartir nuestra propia práctica, lo que hacemos en el aula, por qué lo hacemos, qué resultados obtenemos, abrir el aula a otros compañeros para que puedan ver lo que hacemos y nosotros ver también lo que hacen y cómo lo hacen, y también para compartir la propia docencia. Sistematizar también esos resultados que obtenemos, es decir, no solamente saber qué es lo que hacemos, sino también saber si estamos obteniendo los resultados de aprendizaje que realmente estamos buscando. Nuestros alumnos, pues, bueno, pues están aprendiendo, están consiguiendo las metas que hemos planteado, están mejorando integralmente como personas. Y luego la posibilidad, claro, de si somos una comunidad profesional, pues también la oportunidad de colaborar más allá de nuestro claustro, ¿no? Y por tanto transferir ese conocimiento educativo pues más allá del claustro en el que estamos. Y han sido esos 4 verbos los que han ido organizando y dinamizando estas comunidades profesionales de conocimiento que nosotros promovemos desde la Fundación ProMaestro y que, bueno, pues lo hemos ido promoviendo a partir de distintas prácticas, ¿no? que hemos puesto en marcha. Antes de entrar en alguna de estas prácticas, sí me parecía importante ofrecer un pequeñísimo marco teórico acerca de la colaboración docente, porque nuestra profesión, por más individualista y aislada que se pueda producir, es una profesión en la que sí o sí colaboramos, aunque incluso no queramos, no nos queda otra que coordinarnos con nuestros compañeros, etcétera. Y entonces conviene mucho que distingamos, ¿no?, los tipos de colaboración que a veces se producen en nuestros claustros para que podamos identificar adecuadamente cuáles son los tipos de colaboración que crean comunidad profesional, ¿no? Porque no todos los tipos de colaboración son colaboración que crean esa comunidad profesional. Es decir, crear comunidad significa que creamos vínculos entre nosotros que tienen impacto sobre nuestro propio desarrollo profesional. Es decir, que cuando yo me vinculo con otro compañero, con otra compañera, ese vínculo que establecemos es un vínculo profesional que tiene efecto sobre mi propio desarrollo. Esperemos que siempre sea para bien, ¿no? Que sea un vínculo que tenga ese efecto para bien. Y entonces, no todos los tipos de colaboración que nos encontramos en las escuelas tienen, diríamos, ese efecto en el desarrollo profesional docente, ¿no? Y entonces hay un esquema que ya hace muchos años esta profesora Little trasladó en un artículo muy conocido sobre colaboración y que ha sido el marco desde el cual pues, se ha ido investigando a lo largo de todos estos años, pero que sigue siendo un marco muy útil para entender la colaboración docente, pues habla de esta colaboración en un continuo de colaboración basada en la independencia entre docentes o colaboración basada en la interdependencia entre docentes. Cuando hablamos de la colaboración basada en la independencia entre docentes, lo que decimos es que
los otros docentes, otros compañeros o compañeras, suponen una fuente de influencia relativamente débil en nuestra propia práctica, en nuestro propio desarrollo profesional, ¿vale? Aquí, como veis, en este lado del continuo, pues aparecen esa tipología de prácticas de colaboración que son prácticas muy comunes que tenemos en nuestros centros educativos y que además no podemos dejar de hacer muchas veces. No podemos dejar de intercambiar materiales, poner en común criterios de evaluación, etcétera. Como es un continuo, a medida que nos movemos en el continuo, nos acercamos más al polo de la interdependencia, ¿vale? Pero diríamos intercambiar ideas y anécdotas, discutir sobre el progreso de los estudiantes sin más, darnos ayuda y asistencia en cosas, intercambiar materiales, bueno, son modos de colaboración, pero que tienen una influencia relativamente débil en nuestra práctica docente. Es decir, nos mantienen como actores independientes dentro del claustro que ocasionalmente colaboran entre sí con una finalidad muy específica, ¿no? Si nos vamos al polo de la interdependencia entre docentes, otros compañeros suponen una influencia relativamente fuerte, ¿no? Tienen un impacto en mi propio desarrollo profesional, pues como veis tenemos esos cuatro tipos de prácticas, que es en las que nosotros nos hemos concentrado, diríamos, en nuestro trabajo durante estos años. Hemos querido impulsar aquí, sobre todo en España y en la Comunidad de Madrid muy especialmente, pues la planificación conjunta de lecciones, que es lo que en inglés a lo mejor alguno de vosotros o vosotras conocéis como la lesson study, ¿no? La práctica compartida o codocencia, un tipo de docencia compartida que, bueno, pues va siendo cada vez, está más presente en las escuelas, pero bueno, es todavía una práctica sobre la que no tenemos mucha investigación consolidada. Reflexión compartida sobre la instrucción, todo lo que es la práctica reflexiva compartida en comunidades profesionales de aprendizaje y, por supuesto, la observación entre iguales en la que nosotros pues, hemos, diríamos, desarrollado un trabajo muy amplio, ¿no? En torno a lo que significa esta observación. Bueno, pues este tipo de prácticas son las que generan comunidad profesional, es decir, generan vínculos entre nosotros en los que la influencia de otros docentes pues tiene un impacto positivo en nuestro propio desarrollo profesional y en nuestra propia práctica, ¿no? Y por tanto, por ejemplo, procesos de innovación, procesos de investigación-acción, procesos de cambio en las escuelas tendrían o deberían estar soportados por una comunidad profesional cuyos vínculos estén basados en esa interdependencia. ¿Qué prácticas fomentan esa interdependencia? Pues sabemos por la investigación que fundamentalmente son estas cuatro y bueno, pues probablemente se puedan ir sumando algunas otras o variantes de estas que seguro que algunos y algunas pues conocéis y practicáis. La segunda cuestión que quería era, bueno, pues poner un poco el situación de datos, por decirlo así. Traigo lo que es la colaboración docente, sobre todo en España, a partir de los datos que nos trae la encuesta TALIS que hace la OCDE, el último TALIS se ha hecho en el 2024, y que, bueno, pues nos ofrece, ¿no? Y ahí pues algunos países también de Latinoamérica también han participado y se pueden también obtener esos datos y cruzarlos y son siempre muy interesantes, bueno, pues para tener una foto, ¿no? Una foto del sistema educativo, no tanto una foto de lo que ocurre en cada centro, ¿no? En España vemos que el 90% del profesorado se siente muy satisfecho en relación con sus compañeros, ¿no? Refleja un nivel de confianza mutua alta, ¿no? Y eso, bueno, pues es muy positivo, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que ver qué puede significar, ¿no? Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a la cuestión de la mentoría es una forma de colaboración docente de interdependencia en el que hay observación, en el que a veces hay codocencia, en el que hay reflexión sobre la propia práctica. Pues, sin embargo, por ejemplo, si veis aquí arriba en mentoría, pues resulta que la mayor parte de los profesores no tienen realmente mentores, ¿no? Solo entre un 4 y un 7% de programas de mentores en los centros educativos, ¿no? Pues es un porcentaje realmente muy bajo, ¿no? Incluso aun siendo obligatorio, ¿no? En el sistema educativo español es obligatorio, ¿no? Que haya mentoría para los profesores noveles o los profesores que se incorporan nuevos a las escuelas, ¿no? Si nos vamos a las prácticas en el aula que tienen que ver con esto, pues bueno, primaria
sería la que lidera en docencia compartida y en observación de clases. Es interesante cómo en España en los últimos años ha crecido enormemente la docencia compartida. No está demasiado estudiado en esta encuesta qué tipología de docencia compartida estamos hablando, porque la codocencia tiene diversos tipos, pero ha crecido sustancialmente. Un 60% de profesores dicen que han tenido alguna experiencia de docencia compartida y un 24% hablan de la observación de clases entre iguales, ¿no? Lo cual pues también es muy interesante y ha crecido en los últimos años, ¿no? Ahora bien, pues el perfil de esos profesores más colaboradores pues son las mujeres, que también son la mayoría del profesorado en España de primaria e infantil, pues son mayoritariamente mujeres, y el profesorado Nobel, el profesorado nuevo, es el que refiere una mayor frecuencia de estas prácticas colaborativas, ¿no? Como veis, sin embargo, en secundaria, pues los porcentajes son más bajos en codocencia y en observación de clases y, sin embargo, lo que sí hay es una práctica, diríamos, más habitual de lo que son proyectos entre distintos grupos, que es también otra forma de codocencia, podríamos decir. Pero bueno, todo esto lo que nos dice es, bueno, el mapa es que tenemos todavía áreas de mejora, ¿no? Incluso, como decía un amigo, hectáreas de mejora en algunas cuestiones, ¿no? Y estos resultados luego no son muy divergentes con respecto a otros países, por lo menos en lo que yo he podido estudiar TALIS, ¿no? Dicho esto, ¿qué formas de colaboración crean estas comunidades profesionales de conocimiento? Bueno, pues una de las primeras es esto de la mentoría, del mentoring, es decir, que tiene mucho que ver, por un lado, con un plan de acogida del profesorado Nobel, ¿no? Y hablaba Cecilia al principio de la importancia del cuidado, ¿no? Pues bueno, un primer cuidado es el cuidado del profesor nuevo, del profesor que aterriza, a la profesora que aterriza en un centro, ya sea porque es un profesor Nobel o una profesora Nobel, ya sea porque es un profesor nuevo en el centro. Bueno, pues ese proceso de integración, de acogida, de acompañamiento, ¿no? De tutoría, de poder reflexionar sobre la propia práctica, de que alguien me pueda ayudar a identificar en qué cosas puedo mejorar, también identificar mis fortalezas, ¿no? Pues es una práctica que nosotros también hemos promovido aquí en la Comunidad de Madrid. Además, está habiendo diríamos, se está muy intensamente tratando de formar mentores todos los años, ¿no? Para que puedan hacer este trabajo y elevar esos números, ¿no? Que, como veíais, son todavía muy bajos en España en estos procesos de mentoría, ¿no? Tenemos también muy interesante lo que se llama el microteaching, que es la idea de poder hacer observación entre iguales sobre elementos, diríamos, aspectos pequeños en los que los docentes quieren mejorar su práctica docente, identificarlos, cuáles son, ir a observarlos al aula, no tiene por qué ir todos los días ni toda la hora, sino se puede ir un rato a observar justo esos elementos, ¿no? Oye, pues quiero ver cómo estoy gestionando pues eso, la atención en el aula, o cómo estoy gestionando las disrupciones, o cómo estoy gestionando esto. Bueno, pues el microteaching ayuda mucho porque es una intervención muy específica, muy concreta, en la que colaboramos con un compañero o con una compañera para la mejora específica de algunos elementos, de algunas dimensiones de la práctica. En este vídeo, cuando lo podáis ver, pues veréis un ejemplo concreto de este microteaching, ¿no? El job shadowing, la idea de hacer sombra, ¿no? De ir a otro centro educativo y pegarse, ¿no? A un equipo que te va enseñando lo que hace, cómo lo hace, entras en el aula, te comparte los materiales, te explica, tú observas, preguntas, etcétera. Pues es una práctica que aquí en España se ha extendido. Nosotros la empezamos a hacer con alguna comunidad autónoma y se ha extendido en prácticamente todo el territorio, y es ese intercambio de observaciones entre centros educativos, ¿no? Y que además a nivel europeo, aquí, en concreto en Europa, pues se ha convertido en la forma más habitual de realizar proyectos europeos de intercambios entre centros educativos, ¿no? Nosotros estamos ahora en un proyecto con 5 escuelas de Alemania, Bulgaria, Croacia, Portugal y España, y se han encontrado entre ellas, bueno, pues para compartir sus prácticas, están viajando, bueno, pues es una manera también de generar esos vínculos que crean una comunidad profesional que tiene impacto, que tiene efecto sobre nuestra propia mejora educativa, ¿no?
Luego también nosotros trabajamos mucho con el modelo de investigación-acción, ¿no? Esa investigación realizada por el profesorado de forma colaborativa con la finalidad de mejorar su práctica a través de ciclos de acción y de reflexión, ¿no? Que tienen estas fases, ¿no? Una fase de planificación, elaboramos un diagnóstico, formulamos propuestas, las ponemos en práctica, observamos con sistematicidad y rigurosidad, reflexionamos sobre los resultados y, diríamos, cerramos un ciclo y volvemos a abrir otro, ¿no? Entonces, muchas veces los docentes y los colegios dicen, no tenemos tiempo para investigar, para saber qué está pasando. Bueno, pues el modelo de investigación-acción es un modelo que nos lo pone muy fácil, ¿vale? Nos lo pone muy fácil porque lo que nos pide es que identifiquemos, diagnostiquemos en concreto elementos de mejora, áreas de mejora sobre las que queremos trabajar, y un equipo docente pues monta un pequeño equipo de investigación acción en el que incluso pueden participar alumnos, familias, etcétera, ¿no? Nosotros hemos participado en algunos de ellos y realmente es una experiencia muy bonita y además que genera cambios y vínculos muy importantes entre los docentes, ¿no? Este enfoque de investigación-acción, también nosotros hemos hecho algún proyecto con centros educativos llevando esta metodología de la investigación-acción, pero enfocándonos en casos educativos, ¿no? En casos educativos que pueden ser casos individuales de algún estudiante, que pueden ser casos, diríamos, a nivel de aula o a nivel de centro, y que lo que hacemos es enfocarnos en ese caso, estudiar juntos ese caso, proponer intervenciones, ver cómo están funcionando estas intervenciones, compartir entre nosotros los resultados y proponer, diríamos, mejoras en el futuro. Como veis aquí también, pues aparecen esas fases de descripción, necesidades de intervención, propuesta de intervención y luego todo lo que tiene que ver con el seguimiento. A veces este enfoque como clínico, ¿no? En el que de alguna manera un equipo con un supervisor pues trabaja sobre un caso, también es una técnica de colaboración docente que crea estos vínculos de interdependencia y que nos permite responder ante los desafíos que nos plantean nuestros estudiantes, el aula, las familias, etcétera, ¿no? Veis que en todas estas propuestas aparece siempre la cuestión de la observación, ¿no? Entonces, la observación es como una herramienta clave en esto, es decir, porque la observación es la que nos permite saber qué es lo que está pasando y si lo que está pasando es lo que nos habíamos planteado, si realmente estamos consiguiendo el objetivo que nos planteábamos, ¿no? Entonces, nosotros hemos insistido mucho durante este tiempo, hemos publicado una guía que se llama Miradas que Mejoran, hemos hecho mucho trabajo de formación y de habilitación del profesorado en estas técnicas de observación entre iguales para la mejora educativa, ¿no? La observación tiene que ser sistemática, tiene que estar basada en criterios, tiene que tener herramientas de registro, tenemos que generar factores e indicadores de todo ello. ¿Por qué? Porque es muy importante registrar lo que pasa para que podamos saber algo sobre el impacto educativo que estamos teniendo. Aquí os dejo algunos instrumentos de observación. Este es uno de los más conocidos, el instrumento ISTOF, en el que nosotros en ProMaestro nos hemos basado junto con otros para hacer nuestra propia herramienta, que fundamentalmente se basa en observar estas tres grandes dimensiones de la práctica docente. Cuando reciban la presentación, pues podrán descargar la guía de Miradas que Mejoran, donde están todos estos materiales. Son totalmente gratuitos, os animo a que los uséis, que los tuneéis, que, en fin, que hagáis con ellos el trabajo que necesitéis, porque los hemos generado precisamente para eso, ¿no? Aquí tenéis algún ejemplo de instrumento de observación hecho por profesorado que ha trabajado con nosotros, ¿no? Podéis descargar esos ejemplos. Este es un ejemplo de instrumento de observación que un grupo de profesores de formación profesional en Cataluña pues trabajamos con ellos para elaborarlo y bueno, pues era una herramienta también muy interesante. Claro, pensad cómo detrás de todo esto lo que tenemos es una comunidad profesional que está soportando todo este trabajo, donde hay unos vínculos de interdependencia, donde nos dejamos influir por el otro, donde nos comprometemos, donde nos cuidamos también mutuamente profesionalmente, donde nos preocupamos porque todos mejoremos, donde apoyamos al docente que necesita un determinado input en un momento, donde acogemos al profesor o al profesorado novel, etcétera, ¿no? Bueno, y
evidentemente todo proceso de observación necesita también un momento de retroalimentación, ¿no? De poder decirle a los otros, al docente, lo que hemos visto, lo que hemos observado, y ese es un elemento muy importante también para el cual, claro, la comunidad profesional tiene que ser una comunidad donde haya vínculos de confianza, ¿no? Porque donde hay vínculos de confianza es más fácil que esa retroalimentación profesional tenga efectos. Bueno, como me queda muy poquito tiempo, yo os he dejado aquí unos vídeos porque nosotros hemos hecho también video feedback, hemos hecho grabaciones de clases de profesores para que pudieran también observarse ellos, autoobservarse, ¿no? A partir de esos criterios de observación. Y aquí os he dejado, diríamos, pues un ejemplo de criterios de observación que se pueden descargar, el vídeo de la profesora, que muy amablemente nos ha cedido la posibilidad de que se pueda ver, ¿no? Y fijaos, en esta idea de crear comunidad profesional más allá de nuestro aula, de nuestro claustro, pues esa necesidad de transferir, ¿no? De transferir ese conocimiento que hemos creado fruto de la reflexión, de la observación, de la práctica, pues más allá de nuestro claustro, pues escribiendo, compartiéndola, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos una revista desde hace unos años, estamos ahora preparando el 4º volumen, en la que profesores de distintos países están mandando sus prácticas educativas sistematizadas, y eso ya es muy importante porque eso también es crear comunidad profesional y crear vínculos de interdependencia con gente que desconocemos, ¿no? Pero es que además es una revista que está basada en la evaluación de doble par ciego, es decir, tenemos hasta 100 revisores, todos ellos docentes de infantil hasta formación profesional, incluidos revisores de universidad, que revisan generosamente y evalúan generosamente las prácticas, los artículos que los docentes reciben. Eso también es una maravillosa comunidad profesional, ¿no? De gente que está dispuesta a ayudar a compañeros y compañeras que no conocen, porque no los conocen, no saben sus nombres, a que puedan mejorar su práctica, a que puedan compartirla mejor, a que puedan convertirlo en un conocimiento que se pueda transferir más allá del aula en el que lo han practicado. Y para nosotros, bueno, esto es un proyecto muy querido, muy difícil. No me han pedido que hable de los obstáculos a la colaboración, los hay y muchos, a lo mejor luego en el diálogo surgen, pero desde luego nuestra experiencia es que cuando tenemos la experiencia de estas prácticas de colaboración basada en la interdependencia, prácticamente todo en la vida del docente mejora, ¿vale? Y sabemos por la investigación que también hay cosas en la vida de los estudiantes que mejoran cuando sus profesores crean comunidades de colaboración. Así que nada, muchísimas gracias y lo dejo aquí. Creo que no me he pasado demasiado del tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Un placer de verdad escucharte. Gracias, gracias por todo lo que nos traes desde este enfoque general del pulso de la colaboración docente y bueno, todas estas herramientas que nos proporcionas y estas formas de colaboración. Muchas gracias. Riquísimo, riquísima tu presentación. Les podremos compartir después la Muy bien, presentación para eso que es. puedan hacer uso de todos estos recursos, de estos Eso es, videos y sí. de todo lo que Por Jorge favor, que lo generosamente hagan, sí. nos está Muy dejando. bien. Gracias, Jorge. Bueno, pues vamos a continuar. Tenemos ahora la intervención de Jorge Esteban Castillo, que nos acompaña desde Chile. Él es especialista en educación con más de 25 años de experiencia en políticas educativas en Chile y en América Latina. Él ha trabajado en el Ministerio de Educación en Chile y en organismos internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, en la UNESCO, en el IPE UNESCO, y él ha liderado iniciativas sobre calidad educativa, liderazgo escolar y evaluación. Su enfoque integra la educación y el desarrollo humano con énfasis en innovación pedagógica, aprendizaje, servicio y ciudadanía global. Actualmente es investigador del Programa Interdisciplinario de Investigaciones de Educación, el PIE, integrante del área política educativa del Instituto Interuniversitario de Investigación Educativa en Chile, además de contribuir a la formación de equipos educativos y al uso de evidencias en la toma de decisiones. Muchas gracias, Jorge, por estar aquí y bueno, pues adelante, seguramente con tu mirada vamos a poder ampliar esta parte de la colaboración, una mirada amplia con toda tu experiencia. Bienvenido y te dejo la palabra. Muchas gracias, Cecilia. Jorge, bueno, hola a todas y a todos.
Buenos días, buenas tardes, la verdad, dependiendo del uso horario en que estemos, pero bueno, los aprovecho de saludar a todos. Bueno, justamente, como les decía, estoy muy agradecido por esta invitación, con la posibilidad de poder compartir con ustedes algunas visiones, reflexiones sobre algunas experiencias que me ha tocado estudiar más en profundidad, que desde mi punto de vista promueven y buscan fortalecer la colaboración docente, la colaboración en el ámbito educativo, tanto desde el punto de vista relacional como también desde el punto de vista del sentido más profesional tienen los docentes con su profesión, que es enseñar. Entonces, justamente, bueno, para no ser un poco disperso, tengo una presentación también que quisiera compartir con ustedes. Eh, Ustedes me dicen si se ve, ¿no? Sí, la vemos bien. Perfecto. Bueno, como les comentaba, mi trayectoria, como comentaba Cecilia, mi trayectoria estaba marcada por una preocupación por comprender la educación desde un enfoque de desarrollo humano, es decir, no solo como un proceso de transmisión de conocimientos, sino como un espacio donde se amplían las capacidades de las personas para desarrollarse integralmente, vincularse y actuar en el mundo. En ese recorrido me ha interesado especialmente mirar cómo las condiciones institucionales, organizacionales y culturales en las escuelas inciden en esas posibilidades, tanto en docentes como en los propios estudiantes. En el último tiempo, este interés me ha ido acercando al campo de la colaboración docente a partir del estudio de distintas experiencias más específicas que he podido observar, sobre todo en estos últimos 2 o 3 años. Em, y es desde ahí que me encuentro con una tensión que probablemente muchos de ustedes reconocerán y que ya mi tocayo Jorge mencionaba anteriormente. La cultura colaborativa se ha instalado como una aspiración ampliamente compartida en el discurso educativo, promovida por las políticas educativas y orientaciones que se envían, pero cuando se observa la experiencia concreta en las escuelas, y particularmente voy a hablar del caso chileno, aparece una brecha clara entre esa expectativa y las condiciones reales para sostener esa colaboración. Existe una alta valoración del trabajo colaborativo, pero escasas condiciones muchas veces para que ésta se desarrolle de manera sistemática y significativa. Entonces, lo que presento hoy es una descripción de experiencias, pero más bien una relectura de estas desde un enfoque intentando comprender qué nos dicen sobre las condiciones que hacen posible o limitan la construcción de una cultura colaborativa en las comunidades educativas. Eh, ¿Cuál es el problema que está atrás de un poco de la colaboración en términos de las condiciones para que éste se desarrolle? Diversas investigaciones y estudios realizados, algunos que se han desarrollado en el contexto de justamente la Fundación SM en distintos países en los últimos años, eh, dan cuenta de una situación particularmente relevante. Los docentes reconocen de manera explícita la importancia del trabajo colaborativo para el desarrollo de su práctica profesional y para la mejora de los aprendizajes de sus estudiantes. Existe una demanda concreta por contar con mayores oportunidades para planificar conjuntamente, intercambiar experiencias, reflexionar sobre las prácticas pedagógicas y construir respuestas colectivas a los desafíos que enfrentan en el aula. Sin embargo, esta experiencia se enfrenta a las condiciones reales en que se desarrolla el trabajo docente en las escuelas. La organización cotidiana del trabajo escolar, caracterizada muchas veces por la sobrecarga de tareas, limita significativamente las posibilidades de encuentro profesional. En este contexto, el trabajo colaborativo no desaparece, pero adopta formas dependientes de las relaciones personales más que de condiciones institucionales. De este modo se configura una situación en que la colaboración está presente, pero no logra consolidarse como una cultura organizacional que estructure de manera sistemática el trabajo docente. ¿Cuál es el enfoque desde el cual yo miro de alguna forma este fenómeno? Es que principalmente es esta perspectiva del desarrollo humano, y desde esta perspectiva uno podría percibir una tensión, que esta tensión puede ser comprendida como una brecha entre las oportunidades formales de colaboración y las posibilidades efectivas de ejercerla en la práctica cotidiana. Es decir, no basta con que la colaboración sea promovida, prescrita o valorada. Lo relevante es que existen las condiciones reales que permitan a los docentes desplegarlas, como parte constitutiva de su trabajo profesional. En este marco es posible distinguir entonces entre capacidades potenciales y capacidades efectivas.
Las capacidades potenciales refieren justamente a la disposición o predisposición de los docentes a colaborar, al reconocimiento de su valor y a la existencia de orientaciones, por ejemplo, que emanan desde organizaciones o de la misma política educativa que las promueven. Las capacidades efectivas, en cambio, refieren a las posibilidades concretas de ejercer esa colaboración en el contexto real de trabajo. La cultura escolar, cumple un rol clave en este proceso, en la medida que no solo organiza el trabajo docente, sino que también puede ampliar o restringir estas posibilidades de desarrollo profesional, relacional y subjetivo de los propios docentes. Desde esta perspectiva, la pregunta central no es si la colaboración se promueve, sino si efectivamente puede ejercerse. Respecto al diagnóstico, como les mencionaba anteriormente, bueno, el análisis de las condiciones de trabajo docente permite identificar una serie de factores que limitan el desarrollo de prácticas colaborativas. Entre estos factores, si uno profundiza, se destacan la sobrecarga laboral, la fragmentación del tiempo escolar y el peso de las exigencias administrativas que, por lo menos en las discusiones que hemos tenido a nivel iberoamericano, sabemos que han venido creciendo en los distintos países, que reducen significativamente las oportunidades de encuentro profesional entre docentes. En este contexto, la colaboración se expresa principalmente en formas informales, como conversaciones espontáneas, apoyos entre colegas o intercambios no estructurados. Si bien estas prácticas son valoradas, su carácter no institucionalizado las hace frágiles y dependientes de la iniciativa individual. Esto da lugar a lo que puede denominarse una colaboración latente, una forma de colaboración que existe y es reconocida, pero que no logra consolidarse como una práctica estructurada dentro de una comunidad escolar. A esta dimensión estructural se suma una tensión en la cultura profesional docente también. Si bien los docentes valoran el trabajo con otros, el desarrollo profesional sigue siendo concebido por ellos muchas veces como un proceso individual centrado en la formación, la actualización de conocimientos y el perfeccionamiento personal. De este modo, la colaboración no logra constituirse como el eje organizador muchas veces del desarrollo profesional docente, sino que aparece como un componente complementario o secundario. ¿Cuáles son las implicancias pedagógicas de este escenario que sabemos que es complejo? Bueno, las implicancias pedagógicas es que la ausencia o la potencial ausencia de una cultura colaborativa consolidada no solo tiene efectos en la organización del trabajo docente o en el bienestar de los equipos educativos, sino que también impacta directamente en las posibilidades de transformación pedagógica. En ese sentido, el desarrollo de propuestas pedagógicas interdisciplinarias más innovadoras, por ejemplo, como el aprendizaje basado en proyectos o el aprendizaje de servicio, requieren necesariamente el trabajo conjunto entre docentes. Estas metodologías implican la integración de saberes, la construcción de propósitos formativos compartidos y el diseño de experiencias de aprendizaje más complejas y situadas. Asimismo, estas propuestas permiten vincular el aprendizaje con problemáticas reales del entorno, favoreciendo el desarrollo de capacidades también en los estudiantes, como que la comprensión de fenómenos complejos, la empatía frente a distintas realidades y la participación activa en la búsqueda de soluciones. Estas formas de enseñanza se vinculan con una educación orientada al desarrollo sostenible o al desarrollo humano sostenible, como en algunos textos aparece, en coherencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 4, y en particular con la meta 4.7, justamente de este Objetivo de Desarrollo Sostenible, que promueve la formación de ciudadanos capaces de contribuir a sociedades más justas, inclusivas y sostenibles, abordadas muchas veces bajo la noción de educación para el desarrollo sostenible o educación para la ciudadanía mundial. De alguna forma, esta idea que nos invitaba Cecilia de reimaginar juntos, bueno, para reimaginar juntos efectivamente necesitamos de una cultura colaborativa a nivel de las escuelas que permitan generar una forma de enseñanza y de educación mucho más compleja para los desafíos que hoy tenemos a nivel mundial. ¿Cuál es la paradoja de alguna forma? Es que mientras se podría decir que por una parte se exige una escuela del siglo XXI que aborde los desafíos del siglo XXI, pero muchas veces anclados aún en una organización del siglo XX como escuela. Mientras se promueve el bienestar, la innovación, la interdisciplinariedad y la conexión con el entorno, se mantienen formas de organización del trabajo docente que favorecen la fragmentación, el aislamiento profesional y la centralidad del trabajo individual.
Esta tensión no solo limita las posibilidades de transformación pedagógica, sino, como dijimos anteriormente, restringe el desarrollo profesional docente y afecta el bienestar de los equipos educativos. En este contexto, la cultura colaborativa no puede ser entendida como una práctica deseable o complementaria, sino como una condición más estructural para el desarrollo de la profesión y la mejora de los aprendizajes. A partir de esta reflexión inicial, quisiera presentar dos experiencias chilenas que de alguna forma me ha tocado conocer en más profundidad en estos últimos tiempos, que de alguna forma promueven o desarrollan o intentan favorecer culturas colaborativas dentro de las comunidades educativas. El primero que voy a presentar de alguna forma se ancla o tiene una entrada desde el punto de vista del bienestar de los equipos educativos, más del ámbito más socioemocional podríamos decir, y el segundo mucho más vinculado con el trabajo más curricular y pedagógico de los docentes. Como ahí aparece, ustedes pueden ver esta primera experiencia de bienestar de los equipos educativos. Es desarrollado por el Ministerio de Educación, es un programa que se desarrolla a partir del Ministerio de Educación con el apoyo de distintas universidades que son las que permiten la implementación de este programa en distintas regiones del país. ¿Cuál es el contexto, de alguna forma, o el sentido, el propósito que tiene este programa? La experiencia de formación y acompañamiento en bienestar de equipos educativos se configura como una estrategia desarrollada en el contexto chileno en respuesta a un escenario caracterizado por altos niveles de sobrecarga laboral, intensificación del trabajo docente y crecientes problemáticas asociadas al bienestar socioemocional de las comunidades educativas. Todas estas con más fuerza luego de la pandemia del COVID-19. En este marco, el programa tiene como propósito central instalar el bienestar como una dimensión organizacional del trabajo escolar basada en la colaboración, el reconocimiento y el mejoramiento de las condiciones en que los docentes desarrollan su labor. A través de un curso online y un ciclo de mentoría o acompañamiento estructurado en 13 sesiones de trabajo in situ, es decir, directamente en las comunidades educativas, se combina reflexión, conceptualización y acción situada buscando no solo abordar el malestar docente, sino también generar condiciones para el desarrollo de culturas escolares más colaborativas en las cuales el trabajo conjunto se constituya en una práctica habitual y sostenida. Desde esta perspectiva, la colaboración no se introduce como un contenido adicional, sino como una condición para sostener el trabajo docente en contextos de alta complejidad. Es decir, se parte del supuesto de que el bienestar no es un resultado individual, sino una construcción colectiva que depende de las condiciones organizacionales y relacionales en que se desarrolla el trabajo escolar. A partir de estos principios, el programa opera de la siguiente forma. Un rasgo central de esta estrategia es que el propósito de instalar el bienestar como dimensión organizacional se traduce en un dispositivo, y aquí más bien me voy a centrar en lo que se asocia al acompañamiento o esta mentoría que se hace in situ en cada comunidad educativa. Las primeras sesiones, de 13 que son en total, de acompañamiento están orientadas a la construcción de diagnósticos participativos sobre bienestar y riesgos psicosociales, en los cuales los equipos educativos identifican de manera conjunta las tensiones, exigencias y nudos críticos del trabajo escolar desde una perspectiva más crítica. Este proceso permite desplazar la comprensión del malestar también desde lo individual hacia lo organizacional, generando una base común para el trabajo colectivo. A lo largo del ciclo, la colaboración se consolida a través de dinámicas sistemáticas de trabajo conjunto, las sesiones promueven el diálogo entre grupos, el intercambio de información en parejas, los espacios de plenario y la co-construcción de planes de acción, lo que permite desarrollar prácticas concretas de interacción profesional. En este sentido, la colaboración no es abordada como un contenido teórico, sino como una experiencia que se vive y se ejercita en cada sesión, fortaleciendo capacidades como la escucha activa, la construcción de acuerdos y la toma de decisiones compartidas. Un componente particularmente relevante del programa es la incorporación de la dimensión socioemocional del trabajo docente como base para la colaboración. La reflexión sobre la doble presencia, por ejemplo, y la tensión entre la vida personal y la profesional o laboral permite visibilizar experiencias compartidas que habitualmente permanecen invisibilizadas en la organización escolar. Al poner en común estas experiencias, los docentes reconocen que los desafíos que enfrentan no son individuales, sino colectivos, lo que favorece la empatía, el reconocimiento mutuo y el fortalecimiento de los vínculos. En este marco, la generación de espacios de contención y diálogo aparecen como una condición estructural del programa. Las sesiones están diseñadas para crear entornos protegidos donde los docentes pueden expresarse, escucharse
y reflexionar colectivamente. Estos espacios permiten descomprimir tensiones, reducir el aislamiento y construir confianza entre pares, habilitando así las condiciones relacionales necesarias para el trabajo colaborativo. Algunos resultados rápidamente que se han podido identificar de esta experiencia que ya lleva alrededor de 3-4 años. Los resultados muestran en primer lugar que se observa un fortalecimiento de los vínculos entre los docentes, así como mayores niveles de confianza y la emergencia de un lenguaje compartido para abordar el bienestar. Estos elementos son fundamentales para sostener prácticas de colaboración en el tiempo. En segundo lugar, se desarrollan capacidades colectivas que permiten enfrentar de manera conjunta los desafíos del trabajo escolar. Entre estas capacidades destacan el apoyo entre pares, la resolución dialogada de conflictos y la capacidad de contención frente a situaciones de crisis. Asimismo, la experiencia se traduce en la instalación de prácticas organizacionales concretas, tales como la conformación de comités de bienestar, la elaboración de cronogramas participativos y la generación de espacios sistemáticos de encuentro docente. Un aspecto particularmente relevante es que en varios casos, en la mayoría de ellos, a mí me tocó mirar qué pasaba después de que esta intervención desaparecía, los equipos continúan desarrollando estas prácticas colaborativas más allá del periodo de acompañamiento, lo que da cuenta de un proceso de apropiación y sostenibilidad organizacional. Sin embargo, bueno, como sabemos, estos avances son frágiles cuando no están respaldados por condiciones estructurales, tales como tiempo disponible, la organización del trabajo y un liderazgo institucional que entienda que el bienestar es parte de la organización del trabajo y no un tema individual de cada uno de los docentes. Asimismo, la estrategia muestra que la dimensión socioemocional y de bienestar constituyen un punto de entrada fundamental para el desarrollo y la colaboración. Muchas veces, antes de colaborar para enseñar, los docentes necesitan encontrarse, reconocerse y construir vínculos de confianza, sobre todo cuando estos vínculos muchas veces están rotos o están de alguna forma fragilizados. Esa es una primera aproximación que quería comentarle a partir de una experiencia en particular, que es la experiencia sobre bienestar de los equipos educativos. Y ahora en particular quisiera comentar otro programa, que en este caso se le conoce como el programa de nuclearización curricular, que es parte de una propuesta del Centro de Experimentación Pedagógica de la Universidad Metropolitana de las Ciencias de la Educación en Chile, la UMCE. Bueno, esta información y el vínculo para ambos programas también los voy a dejar al final en el link para que ustedes puedan ahí encontrar material de trabajo en ambos temas, en ambos programas que pueden ser ilustrativos para el trabajo que quieran desarrollar. Respecto del sentido, cuál es el contexto y propósito de este trabajo, la experiencia de organización curricular surge como respuesta a un problema estructural del sistema educativo chileno: la fragmentación del currículum, la sobrecarga de contenidos y la centralidad de la cobertura por sobre la construcción de sentido en los aprendizajes. Frente a este escenario, la nuclearización propone cambiar el punto de partida del trabajo pedagógico. En lugar de organizar la enseñanza desde los objetivos de aprendizaje que define el currículum, aislados y fragmentados, se propone iniciar este trabajo desde una transversalidad formativa, es decir, la definición de un horizonte de formación y un problema socialmente relevante en el contexto de la escuela que permita situar ese horizonte más formativo. En ese sentido, las transversalidades corresponden a orientaciones generales de la formación, como la ciudadanía, la convivencia o el desarrollo socioemocional, y por otra parte este problema socialmente relevante permite anclar ese horizonte formativo en una situación concreta. Por ejemplo, la contaminación del río que pasa por el lado de la escuela. Ese es un problema concreto del entorno asociado a un proceso formativo que tiene que ver con involucrarse, por ejemplo, en el desarrollo sostenible a nivel del medio ambiente. A partir de esta articulación se construye un propósito formativo que orienta el proceso educativo y da sentido al conjunto del currículum, integrando saberes de distintas asignaturas en torno a la comprensión de un fenómeno complejo. En este marco, los objetivos de aprendizaje del currículum escolar dejan de ser un punto de partida y pasan a ser un medio para desarrollar para desarrollar este propósito formativo más amplio, más integral. En este marco, los objetivos, de este modo las experiencias buscan instalar una forma distinta de construir la enseñanza, donde la colaboración docente se orienta a la construcción compartida del sentido del currículum.
para ir terminando, porque sé que llevo mucho tiempo quizás, este proceso de nuclearización se desarrolla como una consecuencia de trabajo colaborativo que permite traducir este cambio de enfoque en las decisiones pedagógicas concretas. En primer lugar, los equipos docentes definen una transversalidad formativa y un problema socialmente relevante del entorno, que en conjunto permiten situar el sentido del proceso educativo de la escuela. A partir de esa base se construye un propósito formativo compartido que define qué se busca comprender respecto a ese problema y orientar el conjunto del trabajo pedagógico. Luego, los docentes de distintas asignaturas seleccionan objetivos de aprendizaje de sus disciplinas, pero no para cubrirlos de manera independiente, sino que para analizarlos en función del propósito definido, identificando qué aporta cada uno a su comprensión. Este análisis permite construir categorías articuladoras que surgen de la pregunta ¿qué tienen en común estos aprendizajes? Y así funcionan como ejes comunes que permiten integrar los distintos saberes en lugar de yuxtaponerlos. Sobre esta base se reorganiza la enseñanza. Los contenidos, actividades y evaluaciones se diseñan de manera conjunta en función del propósito formativo más general y no de cada asignatura por separado. Este proceso se sostiene mediante espacios sistemáticos de trabajo colaborativo y acompañamiento pedagógico que hace la universidad, que permiten orientar el análisis curricular y retroalimentar las decisiones de los equipos. De este modo, la colaboración no solo permite implementar la propuesta, sino que es el mecanismo a través del cual el currículum se construye o se reconstruye más bien en la práctica. Aquí solamente, a modo más que ilustrar con los logros, un ejemplo que generalmente eso está muy asociado a lo que se entiende como un proyecto interdisciplinario o aprendizaje basado en proyectos. Y aquí de alguna forma podemos ver este ejemplo. En este caso, un equipo docente articula aprendizajes de distintas asignaturas como física, biología, historia y música a partir de la descomposición de los objetivos de aprendizaje de cada asignatura. Lo que querían trabajar de alguna forma era con la problemática de la contaminación acústica. Entonces, los docentes identifican elementos comunes que permiten construir categorías articuladoras, como por ejemplo, en torno a la relación entre entorno, salud y convivencia. Si mi vecino coloca la música muy fuerte, bueno, cómo de alguna forma, cómo eso puede afectar la convivencia y cómo eso se puede leer desde la biología, desde la física, etc. Sobre esa base se elabora un propósito formativo integrado que no se limita a comprender el fenómeno físico del sonido, sino que busca que los estudiantes analicen sus efectos en la salud, sus implicancias sociales para la convivencia y también, por qué no decir, su dimensión cultural. De este modo, el currículum deja de ser una suma de asignaturas para convertirse en una construcción colectiva orientada a la comprensión de problemas más complejos y cotidianos. A modo de cierre, quisiera hacer como una pequeña síntesis, más que síntesis, una reinterpretación de lo que les quise presentar. Las dos experiencias presentadas permiten comprender la cultura colaborativa no solo como una práctica deseable, sino como una construcción compleja que se configura en la intersección entre las dimensiones organizacionales, relacionales y pedagógicas. La experiencia de bienestar, muestra que la colaboración no puede sostenerse sin condiciones relacionales que la habiliten. El reconocimiento, la confianza y la posibilidad de elaborar colectivamente la experiencia de trabajo del trabajo docente aparecen como una base indispensable para cualquier forma de trabajo conjunto. En este sentido, el vínculo no es un efecto de la colaboración, aunque también puede serlo, sino una condición de posibilidad, sobre todo en algunos contextos donde el clima organizacional puede estar muy afectado. Por su parte, la experiencia de nuclearización curricular muestra que la colaboración adquiere densidad y proyección cuando se articula con el sentido pedagógico. No se trata solo de trabajar juntos, sino de construir conjuntamente el currículum, integrar saberes y orientar la enseñanza hacia la comprensión de problemas complejos y socialmente relevantes. Esto supone a su vez tensionar la organización tradicional del trabajo escolar, marcada por la fragmentación, la individualización y avanzar hacia formas de organización que reconozcan el carácter colectivo del trabajo pedagógico. Finalmente, estas experiencias permiten comprender que la cultura colaborativa no se instala por decreto ni por prescripción, sino que se construyen procesos situados que requieren tiempo, condiciones y sentido compartido. En el fondo, porque en definitiva, sin vínculo, la colaboración no se sostiene, pero a la vez sin sentido, sin un sentido pedagógico de fondo, la colaboración no transforma la enseñanza, que es algo que claramente como se mencionaba, desde las orientaciones de UNESCO, es la educación que hoy requerimos para abordar los desafíos que tenemos como sociedad. Bueno, eso sería mi presentación y aquí les quería dejar
tenía ganas de mostrarle algunos videos, pero me habría extendido mucho más aún. Algunos links donde ustedes pueden encontrar información sobre tanto el programa de bienestar como el programa de nuclearización curricular que presenté como contexto de, este, de esta presentación. Gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Muchas gracias también por esta perspectiva que nos das. Me encanta cómo empiezas desde la parte de las tensiones de la cultura colaborativa, los grandes retos y esta tensión tan fuerte entre la aspiración y las verdaderas condiciones que enfrentan nuestros maestros. Gracias por traernos estas dos experiencias también. Ha sido riquísimo escucharlos a los dos. Ya estamos llegando al límite del tiempo, pero no quiero dejar preguntas que están, al menos una pregunta que el público nos está haciendo llegar. Primero decirles y recordarles que les vamos a hacer llegar las presentaciones tanto de Jorge Úbeda como de Jorge Castillo para que puedan tenerlas a la mano y hacer también una revisión ya más detallada de todas las herramientas que se nos están proponiendo, videos y demás. También, bueno, aquí estamos tomando el dato del profesor Francisco, quien está interesado también en colaborar en algunas cosas. Gracias, maestro. Y la pregunta de la maestra Aisha. Tiene varias, voy a plantear dos y les pido que brevemente tratemos de responder. Muchas ya se respondieron en las propias presentaciones. La primera dice, ¿qué dinámicas y herramientas recomiendan para fomentar y fortalecer las redes de colaboración hasta convertirlas en una cultura colaborativa? Y a esto yo le agregaría sostenida en el tiempo. O sea, que no sean de pronto estos flashazos de colaboración que realmente pues no te dan una cultura, ¿no? Sino que tienen que ser sostenidas y permanentes. La segunda, ¿cómo creen o recomiendan que se puede publicar, que se pueden publicar métricas o resultados de impacto para promover el interés de la colaboración y cómo lo compartimos con superiores juntas o aquellas personas que de alguna manera u otra condicionan tu trabajo como educador? Ahí me quedo, hay más preguntas, pero por lo pronto sí les puedo dar 2, 3 minutos a cada uno para tener una reacción a estas preguntas y también ir cerrando su participación y última reflexión. Muchas gracias y empiezo con Jorge Úbeda. Pues muchas gracias, Cecilia. Yo la verdad es que quería centrarme en la primera de las preguntas que hace la maestra Aisha. Bueno, algunas de las dinámicas o herramientas de las que he comentado, los proyectos que nos acaba de compartir el profesor Jorge Esteban también, pues con mucho detalle, pues muestran un poco cuáles serían esas dinámicas o esas herramientas que pueden fomentar y fortalecer esas redes de colaboración. Pero quería simplemente insistir en algo que también ha comentado ahora al final, en la última ponencia, Jorge, acerca de que sin vínculos la colaboración no se sostiene, ¿no? Y nosotros estamos viendo, porque llevamos 4 años desarrollando un proyecto de investigación-acción a nivel europeo en 5 países sobre el tema del cuidado en la escuela a todos los niveles, a nivel de aula, a nivel de profesorado. Nosotros sobre todo hemos hecho el trabajo con el profesorado. Pues claro, estamos viendo que todo lo que tiene que ver con las relaciones y con que de alguna manera en la escuela sea un entorno seguro desde el punto de vista de las relaciones, ¿no? Ya es una base sobre la cual se puede, diríamos, construir una colaboración más sólida, ¿no? Si el profesorado y, por supuesto, los estudiantes, ¿no?, sienten que la escuela es un lugar en el que pueden explorar, en el que pueden equivocarse, en el que pueden aprender libremente, en el que pueden, pero que al mismo tiempo también es un lugar en el que van a ser acogidos, consolados, tenidos en cuenta, respetados, etcétera, ¿no? Ese doble movimiento, ¿no?, que hay en el vínculo, ¿no?, de cuidado, de animar para la exploración y también de sostener, ¿no?, cuando uno pues se desregula o lo está pasando peor, pues estamos viendo que esa es una base muy, muy importante para crear esa solidez para que la colaboración sea posible, ¿no? Y esa es una cultura que hay que crearla desde el punto de vista escolar, ¿no? Es toda la escuela la que se compromete en esa generación de culturas del cuidado. Bueno, la Fundación SM también lleva tiempo, ¿no?,
promoviendo formaciones en esta idea de los entornos seguros, la cultura del cuidado, etcétera, pues a mí esto me parece que es algo muy, 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 muy importante, ¿no? Porque si no es verdad que las prácticas de colaboración se quedarían simplemente en meros actos aislados, ¿no? En el que hacemos una cosa juntos, pero que no tiene prácticamente ningún efecto ni es capaz de alimentar ni de sostener esos vínculos. Ahora bien, dicho esto, todas las prácticas de colaboración que lo que signifiquen es que yo como docente me abro, ¿no?, a que otro docente pueda tener una influencia sobre mi desarrollo profesional, pues es una dinámica, es una herramienta que va a favorecer esas redes de colaboración y esa cultura colaborativa. Para eso, pues claro, tengo que confiar en el otro, me tengo que sentir seguro, tiene que haber, diríamos, una confianza previa, ¿no?, un vínculo previo que la cultura escolar debería poder soportar y fomentar. Muchas gracias, Jorge. Gracias por estas últimas reflexiones. Jorge Castillo, por favor. Gracias. Bueno, siguiendo a mi tocayo Jorge, voy a más bien centrarme en la pregunta 2, entonces, para poder responder también, dar algunas ideas, sin antes hacer una reflexión sobre, a propósito de la sostenibilidad, de este tipo cuando hablamos de cultura, estamos hablando de algo que efectivamente queda instalado en las personas y que no depende de quién está liderando una comunidad educativa, por ejemplo. Y una de las cosas que a mí me ha preocupado de alguna forma de lo que me ha tocado ver es que cuando hemos estado trabajando con equipos educativos o en el marco del primer programa o del segundo, hay un nivel de satisfacción que se observa a nivel de los docentes, un nivel de satisfacción de la posibilidad de estar hablando temas que son relevantes subjetivamente, pero también intersubjetivamente respecto a la organización, por ejemplo, asociado a temas de bienestar, o cuando vuelven a planificar en conjunto, cuando vuelven a conectarse quizás con su disciplina, con lo didáctico, con lo pedagógico, y que muchas veces sabemos que en la cotidianidad del tiempo escolar esas posibilidades son cada vez más escasas. O sea, sabemos que las políticas educativas, cuando vienen asociadas con accountability o con algún tipo de rendición de cuentas, y empiezan a generar mayores demandas o mayores requerimientos administrativos de los docentes y con menos tiempo para justamente dedicarse al foco o al giro de las instituciones educativas, que es la educación, la enseñanza. Y por eso me parece relevante o sea, más que relevante, esta idea de que lamentablemente, o sea, por suerte existen la posibilidad de acompañar a comunidades educativas para que puedan hablar de aquellos temas que debiesen ser las conversaciones cotidianas y que vemos que no son las cotidianas. Por esa misma razón valoran tanto estos espacios. Y ahí en ese sentido yo creo que un elemento, aparte de las herramientas que mencionaba Jorge, respecto a cómo visibilizar ciertas métricas o ciertas formas de ir midiendo el efecto que tiene esto a nivel quizás subjetivo de los propios docentes, como también de los resultados de aprendizaje de los estudiantes, porque reconozcamos que finalmente ese es el elemento, el resultado final que se esperaría de las comunidades educativas. Por lo menos en el caso chileno, lo que a mí me parece que, y tengo entendido que en muchos países también existen, dentro de la política educativa ha definido ciertos indicadores que van más allá de los resultados de aprendizaje de los estudiantes, medidos en evaluaciones estandarizadas. Por lo menos en el caso chileno, tenemos los otros indicadores de calidad educativa o los indicadores de desarrollo personal y social, que de alguna forma dan cuenta, por ejemplo, que miden convivencia y otro tipo de elementos de bienestar que de alguna forma también son relevantes dentro del diseño más estructural de la política educativa. Por lo tanto, yo creo que ahí hay elementos que uno desconozco cómo será en otros países, pero en general, mi impresión es que en general los países de Iberoamérica han ido ampliando la manera de entender lo que es la calidad educativa, que no está asociada solo a los resultados de aprendizaje, sino que tenemos otros indicadores que también son relevantes, obviamente, y que muchas veces dan cuenta de esta manera de una concepción más integral de lo que es el desarrollo de las personas. Pero también, y por lo menos en el caso chileno, tenemos estándares asociados al marco de la buena dirección, que le llamamos acá, o al marco de la buena enseñanza, que de alguna forma dan cuenta de cuáles son algunos qué es lo que se esperaría en términos de procesos
de lo que se desarrolla en los distintos equipos educativos, y, perdón, principalmente de los equipos docentes, cómo se debe estructurar una enseñanza, cómo se debe planificar en conjunto, y de alguna forma esos indicadores, esos estándares de calidad de los procesos educativos también apuntan justamente a desarrollar este tipo de dinámicas más colaborativas. En general, yo lo que creo que principalmente el principal desafío tiene que ver con, y por lo menos lo que yo he percibido a nivel de las comunidades educativas que he mirado y que han sostenido este tipo de experiencias, es que de alguna forma empiezan a valorizar de manera práctica, es decir, del día a día, este tipo de experiencias, o sea, este tipo de dinámicas de trabajo que finalmente redundan en un mayor bienestar en ellos mismos como equipos profesionales de la educación, como también en los propios estudiantes y en términos de lo significativo del aprendizaje que están desarrollando. Eso podría decir como en términos generales para cerrar mi intervención. Pues muchísimas gracias, gracias a los dos. Finalmente, creo que la colaboración nos queda claro a todos que no solo es un añadido al trabajo docente, o sea, finalmente es una condición esencial para garantizar el bienestar de nuestras maestras y de nuestros maestros y también para asegurar una educación que sea más sostenible, más humana, más transformadora y que responda a los retos tan grandes que tenemos en la actualidad. Muchas gracias, Jorge Úbeda, muchas gracias, Jorge Castillo. Muchas gracias, Gracias Cecilia, a por vosotros. este espacio, gracias por este espacio y gracias también por ser unos colaboradores ya entrañables de la Fundación SM. Jorge a través de la Fundación Promaestro, Jorge Úbeda y Jorge Castillo, porque no lo dije, pero él también es miembro del Consejo Asesor del Observatorio de la Escuela en Iberoamérica. Muchas gracias a los dos. Y gracias a quienes nos han acompañado, gracias por dedicarnos esta hora, 11 minutos en este tema tan relevante y tan importante. Y no quiero cerrar antes de invitarlos a nuestro siguiente webinar que está planeado para el día 12 de mayo con el tema del reparto de tareas en el compromiso y el compromiso compartido. Así que estén atentos a nuestra siguiente convocatoria. Muchísimas gracias, que tengan muy buena tarde todos, muy buenas noches por allá del otro lado del océano y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós, gracias. Que estén bien, un gusto, nos vemos.